Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos Efren, también conocido como Charly, su amigo y hermano en Jesucristo. En este día viernes estoy contento y bendecido de compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. En este día estamos celebrando el Sagrado Corazón de Jesús, la solemnidad al Sagrado Corazón de Jesús. En este día vamos a leer y reflexionar juntos el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 3 al 7. Por favor, les invito para que saquen sus Biblias, para que podamos juntos leer, deleitar y saborear la palabra del Señor. Como nos dice en Ezequiel 3, del 1 al 3, cuando ustedes y yo saboreamos la palabra del Señor, sentimos dulce como la miel. En Josué 1:8 nos dice que debemos de leer, reflexionar la palabra del Señor todos los días, porque ese es el alimento para nosotros. Como nos dirá en el Salmo 119, versículo 105, la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos de la vida. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a leer la lectura del Evangelio del día de hoy, viernes, del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 3 al 7. Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos y letrados esta parábola. Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a reflexionar el Evangelio del día de hoy según San Lucas, capítulo 15, versículos del 3 al 7. Hoy celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, de ese corazón lleno de amor, de infinito amor y misericordia. Como nos dice en San Juan 15:13, no hay mejor amigo que aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesús, en su corazón lleno de amor y misericordia, Él se entregó por nosotros para que ustedes y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y ese Maestro, nuestro Señor Jesucristo, hoy nos viene a hablar a ustedes y a mí. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos y letrados esta parábola. Jesucristo viene a decir una parábola a los fariseos y los letrados aquí en San Lucas 15:3, pero yo le voy a leer el versículo 1, San Lucas 15:1, para ver a qué se refiere y por qué dice Jesús esta parábola. San Juan 15:1. Todos los pecadores, todos los publicanos y los pecadores se acercaban para oírle. ¿Quiénes se acercaban para oírle a Jesucristo? Los publicanos, los pecadores. Como ustedes y yo queremos acercarnos, sabiendo que somos pecadores, queremos acercarnos día a día a escuchar el Evangelio del día, para escuchar la voz de Jesucristo que nos va a hablar a ustedes y a mí. Se acercan publicanos y pecadores. Pero sucede algo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a pecadores y come con ellos. Los fariseos, los que se consideraban los maestros de la ley, los que se sabían la Biblia al derecho y al revés, el canon de Alejandrina, ellos murmuran. Pero Jesús, si Él dice que es Dios, se dice ser hijo de Dios, se diera cuenta que con los que Él está comiendo, a los que Él está cogiendo, son pecadores. Entonces, ahí es cuando Jesús
les dice esta parábola. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos y los letrados: si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Entonces Jesús, Él es el buen pastor. Él tiene un rebaño. ¿Recuerdan allá San Juan 10:11? Yo soy el buen pastor. Jesucristo tiene un rebaño. Y dice Jesús, Él tanto nos ama que si una oveja se sale de su redil, de su rebaño, Jesús deja las 99 y sale a buscar a la una que se descarrió. Y eso le dice a los fariseos: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, no dejan las 99 en el campo y van en busca de la oveja descarriada. Les hace una pregunta. Y a la vez a nosotros nos da una enseñanza. Como nos dice allá en 1 Corintios 11:1, San Pablo: sed imitadores míos como yo soy de Cristo. Entonces ustedes y yo debemos de imitar el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo nos enseña, cuando alguien se descarría, ¿qué debemos de hacer? Dejarlo ahí, dejarlo a la deriva, dejarlo que sea llevado por cualquier viento de doctrina, como nos dice allá en Efesios 4:14. No, Jesús, que es el maestro de maestros, que nos enseña a ir y a dejar las 99, ir detrás de esa oveja que se descarrió. Oh, pero Charlie, háblame en español, no entiendo eso de oveja que se descarrió. Bien, Jesucristo fundó una iglesia. San Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En Efesios 3:20-21 nos dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. 1 Timoteo 3:15, la iglesia es la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y hay muchas personas que se han salido de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Se han salido. O hay muchas personas que andan con un pie adentro y otro afuera. Están esperando para ver cuándo mismo se salen. Si sea hoy o sea mañana. No son tibios ni calientes, como nos dice en el Apocalipsis 3:15. Ni tibios ni calientes. Ni están aquí ni están allá. Una pata adentro y otra afuera. Y si se llegan a salir, son esa oveja descarriada. La persona que se sale de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la una y única iglesia que Jesucristo fundó. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La persona que se sale de esa iglesia comete pecado mortal de apostasía. 1 Timoteo 4:1. Entonces, por eso ustedes y yo debemos de sentir ese llamado, ese compromiso del Señor. Él, como maestro de maestros, dice, Él deja las otras y va en busca de la oveja descarriada. Y a veces ustedes y yo vemos que nuestros familiares, nuestros vecinos, la gente de nuestra comunidad, nuestras amistades, se salen de la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué decimos muchos? Y a veces muchos miembros de la pastoral, miembros de la iglesia, algunos religiosos, religiosas. La Biblia nos hizo para pelear. Es lo mismo. Ellos buscan a Dios y nosotros también buscamos a Dios y es lo mismo. No es lo mismo. ¿De dónde vienes acá con esos cuentos? No es lo mismo. Bíblicamente, nadie me puede comprobar que es lo mismo pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo a salirse, a ser un apóstata, haber cometido pecado de apostasía. No. Entonces, ¿qué debemos de hacer ustedes y yo? Primeramente, capacitarnos con la palabra del Señor, dejar que esa palabra del Señor venga a nuestro corazón y nuestro corazón sea esa tierra fértil que pueda dar mucho fruto y fruto en abundancia, nos dirá en San Marcos 4, 19 y 20. Y luego de nosotros acoger la palabra del Señor, debemos que poner en práctica. Es necesario que ustedes y yo demos testimonio con nuestra vida acerca de que somos cristianos. Y luego podemos predicar la palabra del Señor, mostrar con la Biblia, con capítulos, con versículos. Hey, hermano, hermana, tú que te saliste de la iglesia católica, la una y única que Jesucristo fundó, estás en un error. Vuelve al rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos de hacer ustedes y yo, mis queridas hermanas y hermanos, y no estar pensando, diciendo es lo mismo, no importa. Claro que importa, claro que no es lo mismo. Y siempre teniendo en mente de que Jesucristo quiere la unidad, nos dirá allí en San Juan 17:21, que todos sean uno. No dice Jesús que todos sean varios. No dijo Jesús, entrega a sus discípulos,
no les dio una Biblia y dijo vayan, funden iglesias. Dijo no, vayan y proclamen la buena nueva. Y eso estamos llamados ustedes y yo a proclamar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Nos dirá ya en San Juan 10:16 que hay otras ovejas que no son de este redil, que es necesario traerlas. Los hermanos separados, los que se salieron de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es necesario predicarles con la palabra del Señor, con capítulos y versículos, mostrarles que están en un error, de esa manera, para que todos seamos un solo rebaño bajo un solo pastor. Que haya, como dicen Efesios 4:4 y 5, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios para todos. Dios, en San Juan 17:21 dice Jesús que todos sean uno como tú y yo somos uno. Jesús, cuando le está orando al Padre Celestial, Jesús quiere la unidad. Las divisiones no vienen de Dios. Entonces, por eso, hermanos y hermanas queridos y amados en Jesucristo, debemos ustedes y yo siempre predicar, como dice allá en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, predica la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Debemos de predicar todo en siempre la palabra del Señor, para que de esa manera seamos todos un solo rebaño bajo un solo pastor. Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va detrás de la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Ustedes y yo, cuando predicamos la palabra del Señor y le mostramos con la Biblia que los hermanos separados están en un error y un hermano o hermana separada vuelve a la una y única iglesia que Jesucristo fundó, entonces ustedes y yo decimos: felicitadme, he podido mostrarle la verdad con la Biblia, con la palabra del Señor a este hermano que estaba en un error, ahora ya está bajo el mismo redil, pertenece al rebaño del cual Jesucristo es el pastor, pertenece a la una y única iglesia que Jesucristo fundó, que es el cuerpo de la cual Jesucristo es la cabeza, como nos dicen Efesios 1:22 y 23. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Cuando un pecador se convierte, hay alegría en el cielo. Y esto también no podemos referirnos solamente a los hermanos que se han salido de la una y única iglesia que Jesucristo fundó, sino también dentro de la iglesia católica hay personas que no son ni tibios ni calientes. Como dice en el Apocalipsis 3:15 y 16, a los tibios los vomito. Somos tibios. Estamos entre que vamos a misa, pero también van a los brujos. Entre que comulgan y también se hacen hacer las limpias. Y allá déjame ver, en 1 Corintios 11:18, déjame ver rápidamente, le voy a leer este texto. Primera de Corintios, creo que es el 10, déjame ver rápidamente. Ok, perfecto. Primera de Corintios 10:21. No podéis beber de la copa del Señor y de la mesa de los demonios. En otras palabras, hay católicos que bebemos o que beben de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Damos un poquito a Dios, pero también al demonio para que de repente se vaya a enojar. ¿Cómo es eso, Charlie? Hay un bautismo, excelente la ceremonia, perfecto, el sacramento del bautismo. ¿Qué pasa después? Es que ya se le dio a Dios, también hay que darle algo al demonio. ¿Cómo le damos al demonio? La borrachera, los bailes, el dicho perreo. Ay. Y no que somos católicos, cristianos, que creemos en Jesucristo, que seguimos a Jesucristo. Y así mismo pasa con los otros sacramentos cuando hay matrimonios, cuando hay bodas. Poquito a Dios, poquito al diablo. Y dice 1 Corintios 10:21, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, de la Eucaristía y de la mesa de los demonios. Dirá a los brujos que te lean las cartas, que te pasen huevo, que la limpia. ¿Es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, mas no todo es conveniente. Todo es lícito, mas no todo edifica. Pero es que otros también hacen, Charlie, ¿por qué o no? Todo es lícito, no todo es conveniente. Todo es lícito, todo está a tu alcance, pero no todo te conviene a ti ni me conviene a mí.
Entonces, cuando ustedes y yo cambiamos esa vida de pecado, de vivir mediocremente, dándole algo a Dios y algo al demonio, hay alegría en el cielo por un solo pecador que deje esa vida mundana y se entregue plenamente a Dios, porque a veces estamos a medias, poquito aquí, poquito acá, y no. Apocalipsis 3:15 y 16, léanselo. Puesto que no eres tibio ni caliente, eres tibio, te voy a vomitar. A los tibios los vomito, dice el Señor. Entonces, es importante que ustedes y yo aprendamos del Señor. Imitemos su ejemplo. Nos dirá ya San Pablo, 1 Corintios 11:1. No podéis beber de la... 1 Corintios 11:1. Sed imitadores míos como yo soy de Cristo. Entonces Jesús, que es el buen pastor, quiere que ustedes y yo sigamos su ejemplo. Pero ¿dónde yo puedo ser el buen pastor? En tu familia. Hay personas, tal vez tu mamá, tu papá, tus hermanos, hermanas, primos, vecinos, vecinas, gente de la comunidad que no tienen claro las cosas de Dios. Para eso estamos tú y yo, para ayudarles. Que no tengan esas dudas, porque la duda es como una herida. Si la herida no se cura, se gangrena. Cuando hay dudas, la duda se hace más grande hasta que terminan renegando de la fe. San Juan 10:11 dice Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y tú y yo, que somos imitadores de Él, ¿estamos dando la vida por predicar el Evangelio, por predicar la buena nueva, o estamos en cosas del mundo? ¿A quién estamos sirviendo? Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, las abandona y las huye. Entonces aquí Jesús, que es el buen pastor, Él da la vida por sus ovejas. Pero también nos muestra que aquí en el mundo hay personas asalariadas que solo mueven un dedo por dinero. Cuando Jesús en San Mateo 18 dijo: vayan, prediquen el Evangelio, sanen a los enfermos. San Mateo 18, gratis lo recibieron, denlo gratis. Pero hay gente que andan cobrando. Y yo canto en el grupo de oración si me pagan tanto. Yo celebro la misa si me pagan tanto. ¿Y cuánto Jesús les cobró a los apóstoles por cuando Él instituyó la última cena? Nada. Entonces, ¿por qué esa manera de hacer negocio de la fe? La raíz del dinero, la raíz de todos los males es el afán al dinero. 1 Timoteo 6:10. Entonces, hay pastores que no se dedican a cuidar las ovejas de Jesucristo, sino más bien a ver dónde hay dinero. Allá sí están. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, las abandona y las huye. ¿Qué pasó ahora en la pandemia que acabamos de pasar? Unas iglesias con buenos sacerdotes sí permanecían abiertas, confesando, comulgando. Otros no querían ni siquiera confesar, ni dar la comunión, porque se van a contagiar. ¿No han leído en Hebreos 13:17 que los sacerdotes tienen que dar cuenta a Dios por las almas de su pueblo? Pero a veces como que se les olvida. Todo esto se dice con cariño, estoy dando con capítulos y versículos, diciendo lo que pasó y todo el mundo sabe. Cuánta gente se ha ido a confesarse y no les han confesado por miedo a la pandemia. Cuánta gente que han querido recibir la comunión en la boca, no se les han dado. Pero si abren las playas, si abren las cantinas, si han abierto el otro. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo hace presa en ellas y las dispersa. El lobo hace presa en ellas y las dispersa. Nos dirá en San Mateo 26:31: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Eso es lo que quiere el enemigo, que haya divisiones. Mas Jesucristo quiere que haya la unidad. Por eso Él se muestra como el buen pastor, y el buen pastor, San Juan 15:13, da la vida por sus ovejas. Tanto así que si una se descarría de las 100 que tiene, deja las 99 y se va en busca de la oveja descarriada. Que esta palabra del Señor, que es lámpara para nuestro paso, luz en nuestros senderos, como nos dice en Hebreos 4:2, es viva y eficaz, como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, llega a nuestro corazón, y demos fruto, y mucho fruto en abundancia, un fruto que dure, en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Me llamo Carlos Efren, también conocido como Charlie. Aquí les dejo mis redes sociales, un método seguro de PayPal si desean hacer una donación libre y voluntariamente. Que Dios les bendiga, que la Virgen María les cubra con su bendito manto a ustedes, a mí, al mundo entero. Por favor, orar mucho por la paz en el mundo entero, en especial en Ecuador. Que se acabe el paro, que se acabe la violencia, que se acabe el vandalismo. Eso pedimos al Señor. ¿Cómo no nos va a escuchar aquel que hizo el oído? ¿Cómo no va a ver las necesidades de su pueblo aquel que hizo el ojo? Lo que nos falta a ustedes y yo es tener fe. ¿Recuerdan allá cuando Pedro se iba hundiendo? Cuando iba caminando por el agua, allá en San Mateo 14 del 27 en adelante, cuando Jesús venía caminando por el agua, dice Pedro: si tú eres Jesús, permíteme que yo vaya caminando sobre el agua. Y cuando va caminando sobre el agua, Jesús le deja que venga caminando por el agua. Pedro duda: no puedo creer, duda, y se hunde. Y dice Jesús: qué poca fe tienes. Y a veces ustedes y yo tenemos poca fe, no pedimos con fe. Dios, que es rico en misericordia, lento para la ira, rico en misericordia, Él está esperando para que ustedes y yo le clamemos, para escuchar nuestros clamores. Está Él, ¿cómo no va a ver nuestras necesidades? Aquel que hizo el ojo. Hay que pedirle con fe, mis queridos hermanos y hermanas. Nos dirá Jesús en el Evangelio: que se haga como has creído. Nos falta a ustedes y yo creer que Él es el Todopoderoso, que Él todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo hace. Amén. Dios les bendiga. La Virgen María les cubra con su bendito manto, hoy y siempre. Nos vemos muy pronto.